voy a compartirles la, la presentación que vamos a hacer, que vamos a cubrir hoy. Ok. Hoy vamos a hablar de sistemas estructurales. Ese es el tema. Y al final de la clase, si nos da chance, podemos hablar un poco de cargas. Ok. Aquí lo que tenemos son varios modelos, ¿verdad? Varios modelos, claramente está, ¿verdad? Eso es extraído de un software, pero son modelos que representan una estructura. Los diferentes 5 modelos que están allí son diferentes en cuanto a el número de elementos que se utilizan para describir a la estructura. ¿Ok? Y eso está numerado a través del número de grados de libertad, ¿verdad? Degrees of freedom se llama eso. Ahora, es posible pensar que conforme voy aumentando el número, ¿verdad?, de elementos, hago el modelo más robusto, ¿verdad? Claro está, eso podemos ejemplificarlo de la siguiente manera. Voy a pasarme a la cámara acá del escritorio. Si yo quisiese, ¿verdad? Si mi estructura, y voy a partir de una estructura simple, pero que tal vez nunca hemos visto en clases de ingeniería, ¿verdad? Pensemos en este arco. ¿Okay? ¿Okay? Y supongamos pues, que este arco pues, tiene aquí una carga uniformemente distribuida. Y supongamos que este arco, aquí parece como si fuera un modelo, ¿verdad? Pero pensemos que el arco realmente está allá afuera, ¿verdad? Es un arco en piedra, ¿verdad? Lo más, ¿verdad? Que esto, piénselo como si fuera un dibujo en lugar de un modelo. Entonces yo les podría decir a ustedes que el modelo tal vez más básico que yo podría hacer de este arco es cómo representar este arco con 4 elementos. ¿Ok? Y suponga que, pues, distribuyo una carga aquí, otra carga aquí. ¿El modelo se parece esencialmente al prototipo? Pues no se parece. Pero, y bueno, yo podría con las limitantes de este modelo obtener una información para tratar de predecir cuál es la distribución de fuerzas acá. Ahora, este modelo tiene algunas limitantes con respecto a este. Por ejemplo, bueno, que el modelo, ¿verdad? Si este arco funciona en compresión y yo tengo aquí un elemento tipo viga, pues este elemento va a tomar flexión y no es básicamente como funciona el arco. Entonces aquí empiezo a tener diferencias sustanciales. Tal vez lo idóneo sería pues entonces cambiar el sistema de fuerzas, ¿verdad?, con una fuerza puntual aquí en este vínculo. Ok. Pero ¿cómo yo podría refinar este sistema o este modelo? Pues tal vez, ¿qué pasa si empiezo a hacer más puntos?
¿verdad? Entonces sigo teniendo igual elementos barra. Sí, pero ahora, ya ahora tengo, vamos a ver, vamos a ver los puntos de conexión. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok, 11. Y si cuento estos, 12, 13. Ok, tengo 13. Y aquí tan solo tengo, bueno, aquí tengo, bueno, contemos no los vínculos que están fijos, en este caso, que son los emparejamientos, contemos los libres. Tengo 3 vínculos y aquí tengo 11. Al final de este curso, vamos a ver que el poder determinar, ¿verdad?, la distribución de fuerzas utilizando, ¿verdad?, o vamos a ver un método en el cual utiliza un modelo matemático y al final converge a un método matricial, y el tamaño del sistema de ecuaciones necesario para resolver depende de los grados de libertades libres que tengan los vínculos de una estructura. En el análisis plano, pues cada uno de estos vínculos, y eso ya lo he explicado yo anteriormente, en clases anteriores, cada uno de estos puntos tiene 3 posibilidades de movimiento, ¿verdad? Un punto en el espacio puede moverse vertical, horizontal o puede rotar. Entonces quiere decir que de este primer modelo, ¿verdad?, que se aleja, ¿verdad?, del prototipo, tengo 3 grados, perdón, tengo tres vínculos que cada uno tiene 3 grados de libertad posibles. Eso quiere decir que el sistema, ¿verdad?, el sistema de ecuaciones para resolver este sistema que está aquí, ¿ok?, para resolver la distribución de fuerzas internas, pues converge, si este tiene 3 posibilidades, 3 posibilidades, 3 posibilidades, de manera general, pues converge a un sistema matricial de 9 por 9, o sea, es un sistema de 9 incógnitas, ¿verdad? Un sistema matricial que tiene 9 columnas por 9 filas. Pero si me voy a este, en el cual tiene 11 vínculos y cada uno de estos 11 tiene 3 posibilidades de movimiento, el valor, ¿verdad?, de esta matriz ahora crece sustancialmente. Es una matriz de 33. ¿Ok? Muy bien. Esto mismo es lo que está evidenciado en este análisis. Voy a cambiar de cámara aquí. En el cual vean que aquí el total de grados de libertad son 645,198. ¿Ok? Posibilidades de movimiento que tienen los vínculos de cada uno de estos elementos. Y aquí va creciendo. Esto es lo que hace, pues, que el sistema, pues, cada vez si hacemos modelos más complejos, pues, requiere más capacidad de procesamiento, digamos. Los modelos 4 y 5 ya incorporan no solo elementos barras, sino elementos que son como si fuera un manto, ¿verdad? Como si fuera una superficie de un manto que vimos en nuestros cursos de cálculo, ¿verdad? Se llaman, incorporan elementos, como lo dice aquí, ¿verdad? No solo ahora elementos tipo viga, sino también elementos tipo cascarón, ¿verdad? Eso es lo que se llama aquí un elemento tipo shell. Y vean que este otro incorpora no solo elementos vigas, también elementos tipo shell, sino también tiene elementos con o apoyos, ¿verdad? Flexibles, ¿verdad? Que tiene aquí elementos spring elements. Ok. Ok, ¿cómo hacemos para analizar algo tan complejo como lo que acabamos de ver? Bueno, ya hicimos un primer abordaje que sería pues descomponerlo en elementos
del cual conozcamos sus propiedades y después definir cómo vamos a unir cada uno de los elementos. En este curso vamos a hablar del comportamiento de 4 tipos de elementos que se integran, ¿verdad?, al comportamiento general de una estructura. Y entonces vamos a ver sistemas estructurales que están compuestos por combinaciones de estos elementos o por grupos de estos elementos. El primer sistema estructural más básico es lo que ustedes tienen aquí a su derecha, es una cercha, que veremos ahorita el sistema cerchas. En este momento hago referencia porque los elementos que lo componen es el primer elemento más básico, que serían los puntales o los tirantes. Sobre el tema de puntales y tirantes hay un segundo foro, pero lo vamos a aplazar, por supuesto, una semana más, ¿verdad? Porque ustedes van a estar trabajando en el primer foro esta semana. Los puntales o los tirantes son el elemento más sencillo. ¿Por qué? Porque solo resisten un único tipo de fuerza axial, ¿verdad? El puntal en compresión y el tirante en tensión, ¿ok? Eso es lo que los hace ser tan sencillos, ¿verdad? Tener un único tipo de fuerza, ¿ok? Algo muy importante de la distinción de si esa fuerza axial es compresión o es tensión, es que los elementos o los materiales se comportan diferente en tensión y compresión. No, puede ser también por su resistencia, pero también por su geometría, ¿verdad? Porque en el análisis de compresión o cuando generamos compresión, ¿sí? Sucede, y tal vez nada más voy a utilizar esta regla, ¿verdad? La capacidad de esta regla en compresión, ¿verdad? Vean que muy rápidamente se pandea. Voy a tratar de dejar de compartir. Ok, el pandeo es una pérdida de estabilidad, pierde su forma, ¿verdad? Él originalmente esta regla pues es vertical, pues se llama una regla. Pues yo someto a una compresión, pierde su forma, ¿verdad? Es una falla de inestabilidad. Entonces eso hace que si yo coloco algo aquí con un peso, no sé, pues unos 4 kilos, ¿verdad? No sé. En el momento de ponerlo, la regla va a perder su forma, pierde eso se llama tener una inestabilidad, y lo que se coloque aquí se va a caer. Sin embargo, si yo le doy vuelta a la regla, la sujeto y de aquí le quiero colgar esos mismos 4 kilos, los va a soportar sin ningún tipo de problema, porque en tensión no se genera ese problema de pandeo. De allí la importancia de poder identificar en los elementos que son puntales, o sea, saber identificar cuáles elementos son puntales y cuáles elementos son tirantes. También es importante identificar esto porque los materiales pueden tener comportamientos diferentes en tensión o en compresión. Muy bien. Ok, vamos con las vigas. Hemos estado hablando de vigas gran parte del curso y seguiremos hablando de elementos tipo viga, que son los que integran o los que forman parte de un marco, ¿verdad? Las vigas o los elementos que forman parte de un marco tienen ahora un sistema de fuerzas internas más complejo, ¿ok? Y tienen 3 tipos de carga interna, ¿verdad? Pueden tener fuerza axial, pero principalmente cortante y momento, que serían las fuerzas internas asociadas a la flexión, que de eso también ya hablamos. Profe, ¿por qué está tachada la fuerza axial? Bueno, porque en las vigas, ¿verdad? Y específicamente ahora sí hablo de las vigas, no de elementos de marco, porque hay elementos de marco donde sí la fuerza axial juega un papel muy importante, que es el elemento que sigue a continuación. Pero en las vigas,
la fuerza axial es muy poca, ¿verdad? La fuerza axial usualmente que se genera dentro de las vigas no es producto de la respuesta del mismo elemento a las cargas que le son impuestas. Es respuesta básicamente a la constricción, ¿verdad? A la contracción, ¿verdad? Digamos, o a la restricción de movimiento de elementos, ¿ok? Voy a hacer un breve ejemplo para explicar lo que quiero decir. Voy a pasarme la cámara acá al escritorio. Si yo tengo una estructura de marcos, ¿ok? Ahí está. Ahí está. Bien. Muy bien. Cualquiera que sea esta distribución. Y yo pienso en las fuerzas gravitacionales, ¿verdad? Las fuerzas de las cargas que actúan en dirección de la gravedad. O inclusive podría pensar, pues, inclusive en acciones, por ejemplo, de momentos puntuales aplicados. Pues esencialmente estas fuerzas, pues como hemos visto, van a generar pues, que los elementos se flexionen, ¿verdad? Y que desarrollen también, ¿verdad? Que su respuesta es una combinación entre que quieren cortarse o que evitan ser cortados y evitan ser doblados. Pero estas fuerzas no generan, ¿verdad? Una altísima demanda de carga axial, ¿verdad? Este tipo de fuerza no va a inducirle a la estructura una alta demanda de que por lo menos no en los elementos horizontales, que se estén compresionando o se estén tensionando. De allí que en estos elementos, pues, la carga axial es muy poca. Profe, ¿por qué se genera carga axial? Bueno, porque cinemáticamente cuando este elemento quiera flexionarse y esencialmente las columnas tienen una cierta rigidez, ¿verdad? No es lo mismo querer flexionarse, ¿verdad? Si estoy simplemente apoyado. ¿Por qué? Porque cuando me quiera flexionar, aquí se va a generar un pequeño desplazamiento lateral, ¿verdad? O podría generarse un pequeño desplazamiento lateral. Cuando tengo las columnas, pues las columnas tienen una rigidez y van a restringir un poco ese movimiento lateral, ¿verdad? Entonces se genera un poco de carga axial debido a la restricción cinemática que generan los elementos de las columnas. Pero no es directamente por la acción de las fuerzas, ¿ok? Ahora, ustedes dirán, profe, pero ¿qué pasa? ¿Verdad? ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo tengo empujes laterales por viento? Ahora que esta semana va a haber vientos de hasta 100 kilómetros por hora. ¿Verdad? ¿Qué pasa con respecto a esto? Porque finalmente estas cargas se transmiten, ¿verdad? Se podrían transmitir en las vigas. Sí, lo que pasa es que a menos, ¿verdad? De que usted tuviese, por ejemplo, un nivel de realmente de un empuje, ¿verdad? O sea, que tuviese esta carga aquí y otra carga aquí, ya sea porque aquí hay una restricción de desplazamiento o porque se está cargando de alguna extraña manera, de esta manera. Si usted solo tiene cargas de un lado, pues lo que hace esto es que el elemento, ¿verdad? O el piso, las cargas, sí, se transmiten a través del diafragma, o sea, que sería este sistema de vigas o de pisos que están conectados, ¿verdad? Viajan a través del diafragma, pero al final de cuentas estas cargas se traducen en flexión, ¿verdad? En las columnas. Si yo tengo esta carga aquí, ¿verdad? Entonces este sistema pues responde de esta manera.
por decirlo así, la carga, el sistema de vigas o entrepiso se desplaza como un cuerpo rígido, ¿verdad? No está, se está desplazando y no se está deformando. La acción cinemática, más bien la respuesta cinemática a la acción de estas fuerzas está asociada a la flexión de las columnas. ¿Ok? Muy bien. Acabo de pensar no, voy a preguntarles a ustedes. Observen esto. ¿A alguien se le ocurre un ejemplo donde una viga o de un sistema de entrepisos tome adrede o esté diseñado para tomar altos niveles de carga axial? Hay varios ejemplos. Hay muchos ejemplos de carreteras, son comunes. Puentes. Los puentes. No, no tienen altos, no son diseñados para tomar. Reciben la fuerza de los vientos. Sí, pero pasa lo mismo, ¿verdad? O sea, si va a generar, digamos, flexión fuera del plano, ¿verdad? Y entonces las vigas diafragma realmente lo que tienen es flexión, no carga axial, ¿verdad? Es que esencialmente donde usted tenga esto, ¿verdad? Es esto que representé aquí, esta acción, ¿verdad? Esta acción es la que generaría, ¿verdad? Este nivel de carga axial sobre este elemento. A ver, ¿alguien más que quiera? Gracias por su participación. Lo importante es que participen. ¿Cuántos de ustedes han pasado por garantías sociales? ¿O cuántos de ustedes han pasado por la rotonda, ex rotonda? Bueno, ahora sí hay una rotonda otra vez. Yo le digo la Gallito porque yo sí fui niño cuando eso todavía existía, ¿verdad? Pero es la del Bicentenario, si lo llamamos correctamente. O han pasado cerca de donde están construyendo el paso a desnivel en la rotonda de la bandera. Allí hay ejemplos claves de esto que estoy hablando, de vigas muy puntuales que lo que tienen son carga axial. No saben si a qué me estoy refiriendo. ¿Alguien? ¿Alguien sabe cómo se construyen esos pasos a desnivel? ¿Sabes? Ya en construcción, o sea, cómo funcionan esas excavaciones, qué es lo que hacen o qué es lo que hacemos. Profesor, no son las que van cosiendo como la tierra, con los pilotes. Pilotes, sí. Ok, voy a pasarme aquí. Sí, muy bien. Sí, sí la clave, ¿verdad? De esas excavaciones, ¿verdad? Si tengo, ahí está el nivel de suelo, ¿verdad? Sí, yo lo que hago en primera instancia, pues es perforar y hago lo que se llama una pantalla de pilotes. ¿Sí? Entonces perforo. ¿Ok? Muy bien. Y pues después aquí, pues una vez que ya hice la perforación, pongo un refuerzo de acero y cuelo concreto. Y esto se convierte y queda como una columna enterrada ahí. ¿Ok? Muy bien. El suelo, ¿sí? Toda la carga que tiene el suelo, desde lo que nosotros le colocamos hasta su mismo peso, generan bulbos de presiones. Hacen esto. Eso se llama un diagrama de Boussinesq, ¿verdad? De distribución de presiones. Y entonces, conforme usted, pues cada vez es más profundo, pues el mismo suelo de arriba, pues está generando presiones que a ciertos momentos empiezan a ser laterales, ¿verdad? Con esta distribución de esfuerzos de Boussinesq. Bien. Si yo agarro y excavo todo esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que finalmente sucede? ¿Sí?
Este elemento está funcionando como, o la pantalla está funcionando esencialmente como una viga en voladizo, ¿verdad? Si yo le doy vuelta a esto, y aquí es vacío, esto está funcionando como una viga en voladizo. Lo que pasa es que la demanda de momento aquí sería tan alta, ¿verdad? Si fuera solo un simple voladizo, que el pilote sería grandísimo y no podría ser construido, ¿verdad? Y estas excavaciones usualmente son altas, son profundas. Entonces, cuando usted pase, por favor, y cuando vaya, digamos, de copiloto o si hubiese una presa, ¿verdad? Cuando usted vaya aquí en el vehículo, ¿verdad? Si va manejando no lo haga porque después choca y dice que es culpa mía, ¿verdad? Para hacer que la distribución de esfuerzos de flexión en la pantalla de pilote sea un poco más, o sea mejor distribuida, ¿sí? Sea mejor distribuida. Lo que se hace es que, voy a hacer aquí el modelo primero, ¿verdad? En lugar de que usted tenga, ¿verdad? Las cargas haciendo esto, ¿verdad? Donde su diagrama de momentos, pues, sería algo así, ¿verdad? Donde aquí tiene el momento máximo. Muy diferente sería si usted hace esto. Entonces, cuando esto se deforma, realmente hace algo así. Entonces, la distribución de momentos, el momento se redistribuye de una mejor manera. Hace algo así. Entonces, este momento máximo, o sea, todo el máximo ya no es un solo punto. Hay un máximo aquí y aquí hay otro máximo relativo. Hay dos momentos. Si usted calcula la distribución de momentos. Pero hay flexión aquí y aquí cambia. Hay una inflexión, ¿verdad? Esto hace algo así. Por aquí hay un punto de inflexión. Ok, entonces, este apoyo, ¿verdad? Aquí, si usted o sea, calcula esta estructura, aquí aparece una reacción, ¿verdad? O sea, aquí la viga se está apoyando. Bueno, lo mismo sucede aquí. Lo que se hace es que cuando se empieza a excavar, aquí se hace el encofrado de una viga. Y son las que usted ve allí. Eso no es arquitectura, no es decoración. No, esas vigas están allí para darle este soporte a esa pantalla de pilotes. De manera que la distribución de flexión pues sea mejor y no haya una demanda tan grande de momento aquí en la base. Estas vigas, vean que son muy largas, ¿verdad? Aquí tenemos, estos son para 4 carriles. Estas vigas pueden ser así de largas porque tienen realmente una gran carga axial que está sucediendo allí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el suelo, ¿verdad? Conforme usted va excavando, para poder contrarrestar estas presiones que tiene este lado, empieza a tener o se empieza a apoyarse en esta viga y entonces esta viga sí tiene o sí está diseñada para tener un gran valor de carga axial. ¿Ok? Bien. Entonces, cada vez ahora que pasen por allí, repito, digamos, como copilotos o copilotas, pues podrán percatarse de esas vigas que están allí. Claramente están, ¿verdad? Donde la superficie de rodamiento, pues no le genera ese mismo, ¿verdad? Confinamiento, ¿verdad? Es donde realmente, usted lo ve que por ahí, pues, se ve muy arquitectónico, porque era como si fuera un reticulado hecho para eso, digamos, no sé, como una pérgola, pero no es una pérgola arquitectónica, son apoyos para poder distribuir mejor los momentos en la pantalla de pilotes, que permiten hacer esas excavaciones. Muy bien. Profe, Sí, señor. una consulta. Ajá. Del nivel de la calzada, ¿cuánto se profundiza más el pilote, por decirlo así?
sea, ¿cuánto queda enterrado de ese Sí, nivel? esa no me la sé, esa no me la sé, pero supongo que, o sea, si me pregunta de mi intuición, que es con lo que le voy a responder, o sea, deben ser varios metros más abajo, ¿verdad? Porque esencialmente el pilote no tiene una fundación, ¿verdad? Pero serán varios metros más para que, vamos a ver, voy a compartir. ¿Puedo hacerle otra consulta, profe? Sí, nada más, ¿verdad? Aquí tienen que ser varios metros, ¿verdad? Para que funcione como las columnas prefa, ¿verdad? O sea, que aquí se genere un empotramiento, ¿verdad? Que cuando el pilote, digamos, quiere volcar hacia este lado, ¿verdad? Entonces, aquí se distribuye, se hace una distribución de presiones así, ¿verdad? O sea, que hay una compresión, ¿verdad? Y aquí hay otra compresión. Y para cualquiera de los dos lados, ¿verdad? Pero esencialmente para este lado. Entonces, aquí debe haber un suficiente, digamos, margen de profundidad para que la máxima presión o la máximo esfuerzo de compresión no sea suficiente para romper el suelo, ¿verdad? Y entonces el pilote rompa el suelo, ¿verdad? Y entonces vuelque, o sea, rote, ¿ok? Entonces, pero estos sí deben ser varios metros, ¿verdad? Podría buscar ahí en el ANAME a ver si tenemos algunos planos de, de la bandera, ¿verdad? Que está bastante, a ver cuántos metros deben ser de profundidad, digamos, de lo que más abajo queda el pilote. Ajá. La otra pregunta. Profe, es que ya es, bueno, tiene que ver con el curso, pero es algo que del trabajo, es que yo ahorita estoy con un proyectillo ahí y está viendo unos planos que dice cargas permanentes. Entonces, por ejemplo, dice concreto peso unitario RC 2.4, eso es la densidad. Están toneladas por metro cúbico, peso Sí, específico es. sí, el peso específico, sí, 2.4, sí, que es lo que usualmente se ¿Y ese considera. RC a qué hace referencia? Resistencia de carga o no sé, algo así. Resistencia a la compresión, entonces debe ser un valor en megapascales, no sé, Ajá. 28, 30, 21, Es que o en kilogramos. dice RC 2.4 toneladas por metro cúbico y RS 2.8 toneladas por metro cúbico. Entonces era nada más como para saber qué significa, porque es feo, ¿verdad? Estar ahí con un plano y no entender eso. Sí, digamos, por unidades hace referencia al peso específico y el 2.4 es el que utiliza, digamos, para las cargas generadas por el concreto, ¿verdad? A través de su densidad. Ese Ah, 2.8 realmente no sé a qué es, ¿verdad? Es como una densidad mayor, ¿verdad? No sé a qué, si tal vez después me puede, digamos, como mandar la foto y tal vez le respondo viéndolo ya y tal vez pueda asesorarlo sí, mejor. sí, es que es como la información básica ahí de cargas del proyecto. Es un edificio que se construyó. Entonces, Pero inclusive, digamos que esas son cargas como muy genéricas, ¿verdad? Porque es a través de la densidad, ¿verdad? Usted dice, si la viga tiene tanto por tanto, ¿verdad? Eh, sí, es y como para entonces, decir, el suelo tiene una carga de tanto, el concreto es una carga de tanto y el entrepiso, el ajá, para el bloque. peso propio de los elementos, ¿verdad? Entonces ya al Calculados final por, usted lo que hace es que son 20 metros cúbicos de concreto por 2.4 y le da el peso, una cosa así. Es como para tener claro, esa correcto. referencia. Sí, Ah, señor, exactamente. ok. Está bien. Muchas gracias, Pero profe. igual si quiere me puede enviar como foto y tal vez de ahí hay un comentario aún más eh, completo. Ok, muchas ¿Ok? gracias, muy bien. Bien, Profe, una consulta. señor, dígame. Entonces, como en ese paso a desnivel de las garantías sociales que tienen varias vigas, no son por estética, sino es para dar eso que usted estaba explicando, Ujú. Y de ese hecho, soporte. sí, y de hecho es gracioso. Si esas vigas no tuvieran esa carga axial, con esa sección que tienen no se podrían soportar a sí mismas, porque son de concreto y son muy pesadas. Entonces se flexionarían por su propio peso. Pero, digamos, como tienen ese nivel de carga axial, digamos,
Y usted puede hacer ese Esas- ejercicio. Perdón, esas vigas son chorreadas con una contraflecha precisamente para minimizar eso. Cuando las comprimen las paredes, ya por su propio peso va a bajar, ¿verdad? Sí, digamos, la compresión, muy bueno eso que usted menciona. Esa compresión, ¿verdad? Esa compresión interna, ¿verdad? Que tiene, porque se la transmite externamente a la pantalla, le favorece su capacidad de flexión. Es muy parecido a lo que sucede cuando en el concreto, o en las estructuras de concreto, ponemos preesfuerzo, esos torones, ¿verdad? Y hace exactamente, no sé quién el que dijo ese comentario, pero muchas gracias. En las estructuras en los que, ¿quién fue? Andrés Araya. Don Andrés. Sí, en las estructuras, por ejemplo, ahora sí, vámonos a otros elementos larguísimos. Siempre en circunvalación norte. Las vigas que van en todo el paso a desnivel, ¿verdad? Que va desde la parte ahí de Cuatro Reinas hasta llegar, digamos, a la 32. Son vigas extremadamente muy largas, ¿verdad? Y ellas se fabrican también, ¿verdad? A tener una contraflecha producto de la tensión. Y esto voy a hacerlo así. Vale la pena, digamos, que cubramos estos temas cuando a ustedes les interesa. ¿Verdad? Si una viga claramente, ¿verdad? Si tiene cargas gravitacionales, pues se va a deformar en ese sentido. ¿Sí? Si la viga previo a tener esas cargas tiene esta configuración, eso es lo que se llama una contraflecha, lo que acaba de decir su compañero, ¿verdad? Y yo le aplico las cargas, entonces, en su configuración deformada, pues casi que pareciese no tener ninguna deformación, Sí. ¿verdad? Nada más, permítame nada más terminar de explicar esto. Y entonces, esta contraflecha en las estructuras, ¿verdad? Se genera a través, ¿verdad? De generar, ¿verdad? Una gran carga axial en la parte, digamos, inferior. Entonces, esa carga axial hace esto. ¿Ok? Y entonces, pues, producto de esa carga axial, pues se genera esa contraflecha y esto es lo que se conoce como concreto pre-esforzado. Y en este caso, pues el preesfuerzo es de pretensión, o sea, se hace de previo, digamos, a que el concreto, digamos, adquiera su resistencia y después se corta y hay una transferencia y esfuerzos. Pero bueno, estos temas de concreto, digámoslo así, especial o avanzado, que es concreto preesforzado. Sí, dígame, ¿qué iba a comentar usted? Profe, una consulta. Bueno, eso que representó ahí con puntos son los torones en la viga, en la sección transversal. Sí, señor, esto de aquí, claro que sí. Okay. Y la otra es esa contraflecha, perdón, ¿cómo la hago yo es que ahorita, digamos, estoy analizando ahí, cotizando un proyecto, entonces vienen las vigas, ¿verdad? Entonces, la viga es 4 número 6 y 2 número 4 al centro. Pero justamente en las columnas, en los empotramientos, ¿verdad? Tiene un refuerzo con unos bastones que son 2 número 6, inclusive hay Me cuesta mucho seguirle imaginándome todo lo que me está diciendo. Ajá. Pero... es que no sé cómo explicarle. Bueno, el tema es que cómo lo hago yo a nivel de estructura en acero. O sea, tengo que meter más acero, meter un refuerzo con bastones, o cómo lo hacen, porque para crear ese efecto, no sé si me voy a entender. Ok, la contraflecha es algo que contrarresta las cargas, como usted lo acaba de explicar, para evitar que la viga se deforme como normalmente se deformaría, ¿verdad? Correcto. ¿Cómo hago yo para crear esa contraflecha? Entonces, ¿qué hago? ¿Refuerzo con más acero en la parte superior de la viga? ¿O digamos, en concreto reforzado no lo puede hacer, porque digamos, el efecto de contraflecha está asociado a un momento. Por eso es que los torones están desfasados.
¿verdad? Porque, voy a cambiar aquí otra vez. ¿Verdad? Si los torones estuvieran todos en el centro, pues no genera, por eso puse aquí, digamos, con respecto, ¿verdad? Con respecto al eje neutro de la sección, ¿verdad? Si aquí hay una excentricidad. Entonces, esta excentricidad por este nivel de carga axial, lo que genera, ¿verdad? Es un momento, digamos. Por eso algunos, ¿verdad? Tiene evidencia, digamos, ese nivel, digamos, de contraflechas muy, digámoslo así, como muy evidentes. Y es porque es como que usted tenga, ¿verdad? El elemento y le esté generando un momento así, ¿verdad? Básicamente lo que yo haría con esta regla, ¿verdad? Le genero la contraflecha porque mis dedos hacen este momento, ¿verdad? Pero ese efecto, ¿verdad? Ese efecto no lo puedo hacer con más refuerzo. Necesito, o sea, no puede ser un efecto pasivo, porque digamos, el refuerzo que usted le pone, ¿verdad? Las número 5, número 6, los bastones, todo es un refuerzo pasivo, ¿verdad? Ocupa que haya deformación para que empiece a trabajar, ¿verdad? Cuando la viga toma esos esfuerzos, le transmite la tensión, ¿verdad? Del concreto al acero y es lo que funciona, pero tiene que haber esa deformación. Lo que le estoy mencionando en este caso es una fuerza activa, ya sea cuando quiero tener una contraflecha y entonces muevo los torones intencionalmente o cuando simplemente quiero tener un nivel de carga axial. Entonces, usted diría, profe, pero hay elementos que son preesforzados que no tienen contraflecha. Sí, las columnas prefa, ¿verdad? Las columnas prefa, digamos, si usted corta una columna prefa, ¿verdad? De 4, qué dibujo más feo, ¿verdad? Tiene un trono en el centro, Ajá. ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que funciona esto? Pues es muy sencillo, ¿verdad? Cuando usted tiene la columna, ¿verdad? Y está empotrada ahí, usualmente, no sé, 70 centímetros, 80 centímetros, dependiendo quién. 80, sí. Sí, como 80 o 75, digamos, algunas empresas lo hacen con eso, ¿verdad? Porque aquí tiene una cama ahí de concreto, ¿verdad? Pobre. Entonces, esencialmente, pues lo más crítico es que esta columna tenga una carga, ¿verdad? Que le genere un gran momento. También el momento no es plenamente voladizo porque tiene aquí, ¿verdad? Lo que llaman el cadenillo, ¿verdad? O la viga corona, dependiendo si es una tapia o si es una casa. Pero digamos que hablemos de que un caso muy crítico, ¿verdad? Que tenga, ¿verdad? Esta distribución de momento, ¿sí? Entonces, si yo analizo la sección transversal, ¿verdad? Si yo analizo la sección, voy a hacer aquí una sección transversal, ¿verdad? Entonces, sí, en una dirección, dependiendo de la dirección del momento, habrá tensión y en otra habrá compresión. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si yo, el torón, ¿verdad? Internamente ya lleva una carga de compresión. Por eso se llama activa, ¿verdad? La columna puede no tener ninguna fuerza que ya tiene un nivel de compresión, ¿verdad? Por ese preesfuerzo que se le hizo a esto, ¿verdad? Entonces, yo tensé la columna cuando la estaban fabricando, se coló el concreto y después se cortó y entonces esa tensión que tiene se le transmite al concreto y lo comprime, ¿ok? Entonces, aquí viene la magia. Entonces, el estado de esfuerzos de la columna, ¿verdad? Cuando trabaja tiene la flexión por las cargas, pero de previo, ella tenía en toda su sección transversal un nivel de compresión. Ya lo traía ella. Entonces, cuando usted hace la resultante de esfuerzos, entonces, claro, el compresión, este de compresión por flexión se suma con este de compresión del preesfuerzo. Pero el de tensión se contrarresta o se anula con la compresión. Y esencialmente el concreto es excelente para soportar compresión, pero es pésimo para la tensión, por eso es que le metemos el refuerzo.
Este mismo concepto es lo que les enseñé en el puente de Calatrava la semana pasada, ¿verdad? En el que le hace una distribución de esfuerzos para que esencialmente priven los esfuerzos de compresión. Es esta misma cosa, algo tan tico como las columnas prefa, ¿verdad? Así es como funciona el preesfuerzo. Entonces, este preesfuerzo lo que quiere hacer es contrarrestar esta tensión producto de la flexión. Pero repito, en ambos casos, ¿verdad? Ya sea esto o lo que expliqué, ¿verdad? Aquí, esta fuerza de axial que tiene es activa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se la traslada al espécimen, o sea, se lo traslada al elemento estructural. En el caso de los torones, pues es cuando usted lo tensa, y en el caso de este suelo es conforme va excavando, entonces el suelo lo va comprimiendo y va teniendo esa carga axial. Pero usted no puede desarrollar eso a través de esfuerzo pasivo. Tiene que ser un esfuerzo activo. ¿Ok? Bien. Perdón, ya para terminar, es para quitarme la incógnita. ¿Y cuánto puede tender ¿cómo decirlo? A deformarse o a desplazarse en en el punto bajo, donde está la calzada, por decirlo así? Eso no se mide. O sea, que usted empieza arriba con una luz de 30 metros, pero resulta que abajo tiene 25 metros. No sucede eso. Es que no le copio, digamos. Tal vez active la cámara sí. y con las manos, tal vez es que no le copio. Ok, vea, vamos a ver. Usted dibujó la columna vertical, ¿verdad? Ok, en la parte ¿Estamos superior hablando del está la paso de viga. nivel o de las columnas No, prefas? del paso de nivel, sí, el Ok, paso de nivel. entonces voy a ponerlo aquí. Ajá, Ok, en la parte superior está la viga, ¿verdad? ajá. Ok, en la parte inferior está lo que yo estaba, le hice la consulta del empotramiento, ¿verdad? Que más o menos cuánto es para que quede funcionando como un cimiento. Ah, Ok, sí, esto. Ajá, ajá, exacto. eso, digamos, arriba la luz de la viga puede que sea de 30 metros, pero Aquí, abajo, no, al revés, en el otro sentido, sentido este-oeste. ok, aquí esto. Exacto. En ese sentido, qué sé yo, que sean 30 metros, pero arriba, pero que abajo, cuando ya hacen la excavación, se den cuenta que tiene 27 metros, o sea, que se cerró 3 metros. Eso no sucede o tiende a suceder. Ah, no, no esperaría que no. Entonces usted No, dice que esta cosa, se bueno, deforme, si sí. esto no estuviese, sí, digamos, esto podría rotar, ¿verdad? Eso es lo que usted se refiere, ¿verdad? Sí, así o viceversa, que se cierre abajo, más bien. Porque el suelo lo empuje, la carga axial que genera el suelo que la vaya a cerrar. Sí, lo que pasa es que esto queda hasta aquí, ¿verdad? Ajá, correcto. Ya estas presiones se contrarrestan con estas presiones, Ah, ok. Sí, entonces ahí ¿verdad? hay un Porque equilibrio. a partir de aquí, estas, ¿verdad? Lo que generan es la flexión que toma el sistema, y después aquí ya esto, ¿verdad? No es posible, digamos, que estas presiones rompan este suelo, ¿verdad? Ah, ok, sí, ahí hay un equilibrio, por decirlo así. Sí, correcto. Muchas gracias. Con gusto. Muy bien. Ok, entonces como que hablarles de proyectos viales los motiva, entonces hablan más. Bueno, ok, vamos a continuar. Ok, entonces estamos que el por qué, ahora sí, sacando proyectos de esta naturaleza, o no hablé, pero también en edificaciones y en sistemas, digamos, de sótanos pasa algo parecido, ¿verdad? Los entrepisos funcionan como sistemas para soportar la estabilidad, digamos, de grandes excavaciones. En otra oportunidad podría hablar de otro proyecto, como por ejemplo el edificio de la Asamblea Legislativa, donde esto sucede y los sistemas de entrepisos en los niveles de parqueos o inferiores al nivel de calle toman un nivel de carga axial. Pero dejando afuera estos ejemplos, lo más usual es que prive el cortante y el momento, ¿verdad? Y que sean pues, elementos nominalmente horizontales. Bien, vámonos aquí hay varios ejemplos, ¿verdad? De vigas en los cuales, pues, puedo tenerlas en las condiciones simplemente apoyadas, como esta viga que ya habíamos visto en la primera clase de este curso, o vigas que puedo modelar como empotradas o vigas doblemente empotradas, ¿verdad?
ahí ya las condiciones que cuáles se asemeje a su condición cinemática real, pues puede hacer la que prive en el modelo que voy a tomar. Ahora, vámonos con las columnas. Las columnas son esencialmente igual a las vigas, ¿sí? Lo que pasa es que para que realmente yo lo llame columnas, tiene que tener un nivel de carga axial importante, ¿verdad? Eso es lo que le da la característica de columnas. Ahora, si me voy a lo que acabamos de ver para seguir explotando el tema de la pantalla de pilotes, la pantalla de pilotes realmente no se le llama una pantalla de columnas, porque el nivel de carga axial es muy bajo, ¿verdad? Esto no tiene carga axial, ¿verdad? Lo que priva es una flexión, ¿verdad? Grandísima, el producto de la presión del suelo, ¿verdad? Entonces, la pantalla la veo mejor, digamos, con un análisis como esto, por eso fue que hice una viga, ¿verdad? Para poder explicar estas distribuciones de momentos mejor. Y es esencialmente porque aunque son verticales los elementos, ¿verdad? El que sea columna no se lo da porque sea vertical, es por la distribución de esfuerzos y debe tener un nivel o un componente de carga axial importante. Ok. Bien. Cuando ustedes lleven su curso de diseño de estructuras de concreto, van a seguir aprendiendo, ¿verdad? O van a ver evidentemente cómo en las columnas hay una relación intrínseca entre la capacidad de compresión y la capacidad de flexión, ¿verdad? Tiene que ver con la distribución de esfuerzos o la superposición de esfuerzos que les comenté ahora que estaba hablando yo de las columnas prefabricadas del sistema de baldosas y columnas. Ok, vamos con otro elemento. Bueno, nada más quiero decir, ¿verdad? Y voy a pasarme a el edificio con el que estábamos trabajando. Ahora sí, edificios. Las cargas gravitacionales, ¿verdad? Esencialmente van a generar una alta demanda de flexión importante en los elementos horizontales, pero estas cargas, ¿verdad? Viajan a través de las columnas hacia el suelo, ¿verdad? Y las columnas son como colectores, son como si fueran bajantes que tienen diferentes niveles de techos que los colectan, ¿verdad? En cada nivel de techo le agrega más agua, ¿verdad? Bueno, lo mismo sucede con las cargas. Conforme voy bajando, el nivel de carga axial que toman las columnas va aumentando hasta ser el mayor en el cimiento, ¿verdad? O sea, cuando la columna llega al cimiento, bajó la mayor cantidad de carga axial que colectó. ¿Ok? De allí que, pues, cuando usted hace, ¿verdad? Cuando usted se encuentre trabajando en proyectos, ¿verdad? Y entonces usted quiere empezar a hacer ingeniería de valor. ¿Alguien sabe lo que significa ingeniería de valor? ¿No? Ok, la ingeniería de valor es cuando usted toma un proyecto y trata de hacerlo más económico, ¿verdad? Entonces empieza a ver cómo puede optimizar ese proyecto. Ya algunos proyectos nacen optimizados, ¿verdad? Entonces no hay necesidad de hacer ingeniería de valor, ¿verdad? Sobre algo que ya está optimizado. Entonces, por ejemplo, si usted trabaja o en un momento trabajará, digamos, en construcción, se dará cuenta, por ejemplo, que las columnas para proyectos, ¿verdad? De gran envergadura, pues conviene empezar a reducir las secciones de las columnas conforme aumenta el nivel de los pisos, ¿verdad? O, digamos, mantiene la sección constante en concreto, pero el concreto utilizado en los primeros niveles o más de abajo es un concreto de muchísima más resistencia, ¿verdad? Y entonces puede utilizar resistencias más bajas conforme va aumentando, ¿verdad? Porque la capacidad que quiere o la que requiere, ¿verdad? La que requiere es menor, ¿ok? Entonces, es precisamente eso, porque las columnas empiezan a ser colectores de carga, ¿verdad? Hasta llegar al nivel, digamos, de sótano antes del sistema de fundación.
tener su máximo nivel de carga axial. ¿Ok? Muy bien. Ok, vamos con los muros. Los muros son parecidos a las columnas. Lo que pasa es que tienen un comportamiento cinemático distinto. ¿Por qué? Porque las relaciones geométricas o las relaciones rate, ¿verdad? El cómo se relaciona una dimensión de su sección transversal con respecto a otra es muy diferente a la relación que tienen las columnas. Entonces, vamos a seguir utilizando, vamos a seguir rayando aquí. Voy a hacer esto grande, entonces para no dejar de compartir. Ok, ¿a qué me refiero con esto? Una sección de una columna, ¿sí? Usualmente si esto es B y esto es H, ¿sí? Pues bueno, en la gran mayoría de veces, o en un alto número, ¿verdad? Si la sección es rectangular o cuadrada, pues la relación de B entre H pues, tiende a ser 1, ¿sí? O a lo sumo, ¿verdad? O a lo sumo, ¿verdad? Si por alguna razón usted ocupa tener, ¿verdad? Por una distribución, ¿verdad? Que no es casi simétrico, usted ocupa tener más rigidez en una dirección que en la otra, ¿verdad? Este, oeste, norte, sur. Pues a lo sumo, pues B y H, ¿verdad? En esta relación, pues a lo sumo B entre H, pues será, y ya, digamos, no muy común, pues 2 veces, ¿verdad? Este valor será 2 veces que esto. Pero cuando yo pienso en un muro, ¿verdad? Esta relación de B y H, sí, no sé, esto es fácilmente puede ser B entre H, puede ser 10. ¿Ok? B entre H puede ser. Ok. ¿Y cómo es que esto influye? ¿Verdad? ¿Cómo es que esto influye para que yo separe a que este lado estén las columnas y que este lado estén los muros? Bueno, tiene que ver cómo afecta la deformación o cómo responde cada uno de estos elementos con esas relaciones de sus secciones transversales. Si yo pienso en una columna en las cuales, ya aquí en la presentación, aquí digamos, tengo definido que B entre H o H entre B, dependiendo de, ¿verdad? Esta es otra dicotomía chiqui, ¿verdad? ¿Quién ponga arriba, quién ponga abajo? Pero la relación de esto sea menor que 3, ¿verdad? O sea que la longitud más larga sea menos de 3 veces la más chica. Tiene que ver con el comportamiento de el elemento frente a cargas laterales. Si yo pienso, ¿verdad? Tenemos, por supuesto que seguimos teniendo grandes niveles de carga axial, pero voy a referirme al punto donde influye esto con respecto a la forma en la que se deforma frente a cargas laterales. Si yo pienso en una columna e imagino que la voy a deformar con una carga lateral, pues, ¿verdad? Por supuesto, si esto está empotrado, yo imagino pues, la columna deformándose de esta manera. Y esto es porque la respuesta cinemática de este elemento con esas características dimensionales, pues priva la flexión. Ahora, cuando tengo un muro, ¿ok? Y por supuesto, el muro también tiene un nivel de carga axial importante. ¿Verdad? Tiene un nivel de carga axial importante. Cuando se ha sometido a cargas laterales, yo no puedo imaginar, ¿verdad? Que el muro se flexione como esto, ¿verdad? Hasta me cuesta
cuesta dibujarlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en esta dirección es muy rígido como para que se doble, ¿verdad? Lo que le sucede al muro, ¿verdad? Es la misma respuesta como por ejemplo al pasador que analizamos en la primera clase cuando estábamos hablando de las convenciones de signo, donde esto es tan chico, ¿verdad? Donde proporcionalmente esta fuerza está a una distancia más pequeña donde reacciona que con respecto a su longitud. Entonces, en realidad el muro como lo que quiere es como cortarse. Entonces va a tener esencialmente una distorsión de su forma. El muro quiere como cortarse. O sea, esta parte quiere irse para allá, pero esta no lo deja. Y entonces el muro responde más en términos de energía de cortante. Cuando la columna responde, pues, más en términos de energía de flexión. Y pues podríamos demostrar, ¿verdad? Esa relación de 3, pues es bastante conservadora, ¿verdad? Podríamos ver que inclusive una relación hasta de 4, ¿verdad? Todavía hay una alta, digámoslo así, distribución energética de la deformación, ¿verdad? Lateral, producto de la flexión o del cortante. Bien. Eso no es lo que quería hacer, quería hacer para la... Bueno, vamos a hacer esto más chico. Ajá. Ok. Ya escribimos dos elementos. Ahora vamos a hablar de los sistemas que integran estos elementos. El primer sistema, pues va a ser, el sistema más básico será el que sea compuesto por el elemento más básico. El sistema estructural más básico sería el compuesto por puntales y tensores o puntales y tirantes, que serían las armaduras. Hay algunas características que hacen que las armaduras sean tan sencillas de analizar, pero es importante identificar el concepto que está asociado a ello. Ok, una de las simplificaciones en el análisis de las armaduras, voy a agarrar aquí el elemento que uso para la presentación. Es que no le habilité. Esperen un segundo para hacer esto bien. Ajá, y ahora sí. Bien. Ya debería ser capaz de... Ok, sí. Ay, no puedo. Quiero saber por qué. Bueno. Bueno. No sé por qué. Puso la vez pasada, como la vez pasada, que no sé por qué no permite. Ya parece que sí. Espera un segundo. Vamos a ver si ya ahora sí. Ya, ahora sí. Nada más ahora voy a borrar esto. Ahora sí. Bien. Un gran supuesto
¿verdad? Es el por qué las cargas solo las aplicamos en los nodos. ¿Verdad? ¿Por qué en nuestros modelos de cerchas no hay cargas a lo largo de los elementos? Bueno, eso tiene que ver porque nosotros queremos asumir que en cerchas, que realmente son elementos unidos, los cuales son muy largos, ¿verdad? Con respecto a su sección transversal, queremos o identificamos que las cargas únicamente van a ser axiales, o sea, estos elementos tienen carga axial de compresión o tienen carga axial de tensión. Y esto tiene que ver en la forma también en la que analizamos, por ejemplo, el nodo, ¿verdad? Yo tengo un nodo y tengo una carga, ¿verdad? Que es lo que estuvimos haciendo en las clases anteriores. Y cuando hacemos esto, ¿verdad? Como solo tenemos cargas axiales, hacemos solo una sumatoria de fuerzas en X y una sumatoria de fuerzas en Y, ¿verdad? Igual a 0. Pero no hay sumatorias de momentos porque no hay fuerzas internas de momentos. ¿Cuál es el supuesto que hace que todo esto tenga una explicación? Bueno, el supuesto está aquí en el nodo, ¿verdad? Lo que nosotros suponemos es que el nodo no transmite momento, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos, decimos en nuestro supuesto, nosotros pensamos como que si el elemento de una cercha viene, y aquí es como si hubiera un ojal, ¿verdad? O un gozne, y entonces el otro elemento de cercha se une a ese gozne y el otro elemento de cercha se une a ese gozne. Es como, yo no sé si ustedes han visto estos juegos, bueno, para mí son como juegos didácticos que son magnéticos, ¿sí? ¿Verdad? Que una barra se une y entonces hay una pelota y entonces las barritas se unen magnéticamente. ¿Verdad? Si usted mueve la barrita con respecto a la pelota, no permite la rotación. Para empezar a hacer una estructura robusta, usted tiene que realmente hacer una estructuración que tenga estabilidad de manera que se soporte todos los elementos a través de carga axial, nada más. Bueno, ese es el supuesto que nosotros hacemos. Lo que pasa es que cuando usted piensa en una cercha de techo, eso no tiene como mucho sentido, ¿verdad? Porque si esto fuera una cercha de techo, vamos a ponerla aquí, ¿verdad? Y si usted tal vez alguna vez ha visto una o construye una, pues usted no va a cortar cada uno de estos elementos para unirlo aquí a algo que pueda flotar, ¿verdad? No, y no. Si la cercha tiene, si de aquí a aquí hay 3 metros, ¿verdad? Entonces probablemente usted compra un tubo de 6, ¿verdad? Y este es un solo tubo. Y ese es un solo tubo. Y mentiras que de este elemento a este elemento no se transmite la rotación. Por supuesto que sí, es un mismo elemento, ¿verdad? Y usted nada más pues corta los demás y va soldando y los va pegando, ¿verdad? Y en este punto, eso está soldado. Por supuesto que restringe la rotación. Entonces usted dirá, profe, entonces el modelo que usamos es erróneo. No, es conservador, ¿verdad? Porque no está considerando que el tubo tome flexión. Ahora, eso es conservador en el momento que las cargas realmente estén colocadas en los goznes, ¿verdad? O en estos puntos, ¿verdad? Eso es algo importante decir. Pero si tiene una cercha usted de techo, ¿verdad? Y le pone aquí un clavador y el clavador le sostiene, no sé, un equipo súper pesado, pues usted tiene que ir localmente a revisar esta viga, ¿verdad? O revisar ese elemento de la cercha como si fuera una viga. Y en dado caso reforzarlo o ampliar, digamos, toda la sección. Pero el modelo funciona esencialmente si usted prevé que las cargas están allí, ¿verdad? Y por eso les comentaba en la clase anterior, no es de extrañarse que la primera estructura alta del mundo sea a base de cerchas. ¿Ok? Sigamos. Entonces, armaduras planas son como las que vemos en nuestros diseños de techo, ¿verdad? Pero también podemos tener, pues, estructuras tridimensionales. Y con eso. Dice, profe, ¿por qué aparece una viga? Pero estamos hablando de cerchas y sale con una viga. Bueno, esto está para decirles otro nombre que tienen las cerchas. En estructuras de acero,
Las cerchas usted también las conoce como vigas de alma abierta, ¿verdad? Porque esto es vacío, 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 vacío. Si usted lo piensa como una viga I, es como si fuera una sección I en la que el alma está abierta, en la que usted le hizo huecos al alma. Entonces, las cerchas también se les conoce como vigas de alma abierta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a final de cuentas la cercha también funge una función estructural como una cercha, digo, como una viga, ¿verdad? Toma cargas perpendiculares a su eje longitudinal y las lleva a los apoyos. Pero en el caso de las cerchas, pues no hay un alma, ¿verdad? Son elementos en los cuales a través de una distribución de compresiones y tensiones, pues distribuyen el cortante, ¿verdad? Si usted lo ve, pues al igual que la cinemática que toma esta viga, ¿verdad? En la cual usted tiene, ¿verdad? Si yo pienso en esta viga, aquí hay tensión y aquí hay compresión, ¿no es cierto? ¿Verdad? Hay una distribución de esfuerzos otra vez, ¿verdad? Esfuerzos, ¿verdad? Tengo compresión aquí y tensión acá. Bueno, si yo a la cercha le pongo cargas, ¿verdad? Como acá, ¿verdad? Está cargado de la misma manera, pues las cuerdas de arriba, ¿verdad? ¿Qué tienen? De compresión. Se lo resuelve y todos esos dos elementos tienen compresión. ¿Y las de abajo qué tienen? Todas tienen tensión. ¿Por qué? Porque la cinemática de las fuerzas es la misma. Lo que pasa es que el flujo es diferente, ¿verdad? Cuando tiene un alma abierta, cuando tiene un alma cerrada, o sea, como una sección. Bien, hay armaduras espaciales, ¿verdad? En los cuales pues el equilibrio simplemente es en 3 dimensiones. Ok, vamos con otros sistemas estructurales y esto, perdón, vamos a hacer un corte comercial aquí. Vamos a hacer nuestro acostumbrado break. Ok. Bien, bueno, sí, antes de seguir con la clase, ¿sí? Me preocupa que el proyecto no se esté trabajando y piensen que todavía tienen mucho tiempo, ¿verdad? Y lo dejen para lo último. Me preocupa porque el proyecto está pensado para que ya en esta altura haya un avance importante. ¿Ok? Entonces, para ayudarles, lo que quiero hacer es planear una breve presentación del avance para la semana después del primer examen, o sea, para la semana 8. Sí, don Carlos, dígame. Profe, es que yo me matriculé en nuestra ordinaria, entonces yo estaba viendo los grupos y yo no estoy en ninguno. Entonces era para ver qué se puede hacer. Ok, eso es, bueno, yo, no lo puedo resolver ahora porque lo que tengo que hacer es revisar la lista, la que está, y contra la nueva lista para ver si efectivamente usted aparece. Y si es así, entonces lo incluiré en un grupo que espero que ya, pues, bueno, me toma esto por sorpresa porque entonces quiere decir que no ha trabajado nada en usted como a ningún grupo porque no forma parte de un grupo. Pero bueno, espero pueda compensarle al grupo que le acepte, bueno, no que le acepte, sino al grupo que le será designado porque lo haré yo. Bien, lo que quiero es que en semana 8, de una manera muy breve. Profe. Sí. Y nosotros creo que nos hace falta 2 integrantes que como que hemos tratado de escribirles a ver si tal vez se comunican, pero no, creo que no. Entonces no sé si... ¿Y están aquí? ¿Quiénes son? Me voy a fijar en el grupo y cualquier cosa ahora al final de la clase le aviso, profe. Porque no... Los mencionamos aquí, les pregunto, que sí, que si no, ¿verdad? Es que, vamos a ver, para todos, ¿verdad? No, recuerden, o sea, ustedes son adultos, ¿verdad? Y son profesionales. Entonces, siempre insto a esto. No suelo y no hago como mediador como si estuviéramos en escuela.
Entonces, por favor, actúen como profesionales, como adultos, ¿verdad? Si no van a aportar a su grupo, ¿verdad? Entonces no sé qué hacen en el curso, no sé qué hacen estudiando, digamos, porque esto es una preparación para ser profesional, no para pasar un curso, ¿ok? Bien, entonces, lo que quiero es que en semana 8, luego les daré el outline más, pero se lo digo para que se preparen. Lo que quiero es una presentación sobre la estructura elegida, sobre la descripción de la estructura, la evidencia de la visita a la misma y algo un poquito más profundo con respecto a la determinación de cargas. Todo esto en máximo 10 minutos por grupo. ¿Ok? Voy a hacer un outline y tal vez con algunas características y pues claramente pues tendré que darle un puntaje con respecto a la presentación final, pero esto es para prepararles, ¿verdad? Y para, no debería ser así, pero exigirles que trabajen en el proyecto. ¿Ok? El compañero que tiene esta situación, por favor, recordármelo para yo poder después incluirlo en los... ¿Le mando un correo o algo así, profe? ¿O le mando, Sí, le escribo en el por campus? Okay. Sí, por favor. Ok. Bien. Vamos con los arcos y los cables. No forman parte usual en nuestras estructuraciones comunes, ¿verdad? Pero sin duda tienen características que los hacen ser de especial interés o de, al menos a nivel conceptual, ¿verdad? Para un profesional de ingeniería del conocimiento básico de su funcionamiento. Aquí hay una afirmación muy importante. Dice esencialmente lo mismo, pero opuestos. Eso quiere decir que tiene características que los hacen ser muy semejantes, pero que al final, pero al mismo tiempo muy diferentes. La característica que los hace ser iguales es que son estructuras que funcionan como las armaduras, a través de fuerzas internas axiales. La gran diferencia, bueno, y otra semejanza es que en los dos sistemas, cuando están dimensionados o diseñados correctamente, el tipo de fuerza interna debería ser de una sola dirección. ¿A qué me refiero? Las cuerdas o sistemas estructurales o componentes estructurales a base de cuerda pues funcionan únicamente a tensión. Las cuerdas solo están pensadas para tomar tensión. De allí que es la forma para abordar ese tipo de problemas. Y los arcos están pensados para trabajar únicamente a compresión, ¿verdad? O es donde más eficientes se hacen en la distribución, por ejemplo, del material requerido. Cuando el arco trabaja o las fuerzas internas son únicamente de compresión, es el diseño más eficiente del arco. Ok. Entonces, ya adelanté con respecto a los cables, ¿verdad? La geometría, ¿verdad? Cuando resuelvo un sistema a base de cables, viene dada por el equilibrio, ¿verdad? Por la distribución de fuerzas internas, que pues y esto se lo habrá hecho con la profesora Silvia o cualquiera de sus profesores de estática, los cables adoptan una geometría dependiendo de las distribuciones de fuerzas, de manera que existe equilibrio, ¿verdad? De allí que esta afirmación, la estática determina la geometría del cable, está asociada a esta suma vectorial de fuerzas, ¿verdad? Que haría que dependiendo del ángulo zeta, ¿verdad? Eso es un análisis diferencial de un cable, ¿verdad? La geometría, ¿verdad? Conforme va variando, ¿verdad? Conforme va variando,
la geometría de este cable que está sometido a una carga uniformemente distribuida, ¿verdad? Es un análisis en el que voy haciendo este análisis por rectas tangentes, ¿verdad? Y aquí es donde este ángulo pues va variando. Entonces yo podría pues determinar, ¿verdad? Si hago este análisis, pues por supuesto, si hago este análisis en elementos muy pequeños, ¿verdad? En un análisis diferencial, pues podría determinar cuál es, ¿verdad? La ecuación que describe esta, o demostrar, ¿verdad? Porque esa es la función, ¿verdad? Es una función parabólica, y demostrar y calcular exactamente cuál es esa función parabólica que está presente en esa geometría de ese cable. Bien, los arcos, ¿verdad? Son el contrario. En el arco yo, pues, básicamente tengo un punto A y tengo un punto B. La pregunta es, en función de las cargas que toma este arco, ¿verdad? Es, ¿cuál sería, pues, básicamente esta curvatura que toma ese arco? ¿Verdad? Ese es el diseño. Y en función, pues, por supuesto, de la separación de A y B. Cuando los arcos, pues, funcionan esencialmente a compresión, ¿verdad? Como debería ser así, pues entonces una forma de analizar el arco, ¿verdad? Es por medio de cuerdas, ¿verdad? Valga esta relación intrínseca entre arcos y cuerdas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un sistema de cuerdas que soporta una carga P1 y una carga P2, ¿verdad? En función de las relaciones de P2 y de P1, este sistema va a tomar, ¿verdad? Una geometría dada, ¿verdad? Ahora aquí un cierto ángulo alfa, aquí un ángulo beta, ¿ok? Ahora, si yo tuviese que soportar estas fuerzas, pero en compresión, ¿sí? Pues básicamente, cuando se genera el equilibrio en tensión, yo sé que esta cuerda solo tiene cargas de tensión, estas cuerdas solo tienen cargas de tensión, ¿verdad? Estas cuerdas, ¿por qué? Porque solo soportan cargas de tensión. Ahora, si yo invierto la dirección, ¿verdad? Y genero un arco podría obtener cuál es la geometría de ese arco. ¿Para qué? Para que esencialmente resista estas fuerzas en compresión, ¿verdad? Y aquí pues tenemos algo similar, ¿verdad? Este es un modelo con pesos, ¿verdad? De esta iglesia, que si tomáramos una fotografía y le damos vuelta, pues obtenemos el modelo de la iglesia, representando pues todas sus cúpulas y todas sus bóvedas. Muy bien. Vamos con otros, el sistema estructural, pues que más ampliamente es el que vamos a enfocarnos en este curso, que serían los marcos, ¿verdad? Que ya hemos empezado con diagramas de momento en marcos, ya hemos calculado deformaciones y rotaciones en marcos, y veremos sistemas o métodos numéricos para resolver marcos con grandes vanos, ¿verdad? O marcos hiperestáticos. Va a estar compuesto por vigas y columnas, ¿verdad? Esos son los dos elementos que acabamos de ver, unos con características de distribuciones de cargas axiales mayores que el otro. Los marcos, ¿verdad? Son el paso siguiente a las armaduras, ¿verdad? Por eso pasamos, ¿verdad? Del siglo XIX, ¿verdad? Con la Torre Eiffel, al siglo XX, con edificaciones muy altas a base de marcos de acero en Nueva York. Eso era una clase anterior.
Y es porque tienen muchas ventajas, ¿verdad? Tienen una gran facilidad arquitectónica, ¿verdad? Hay muchos espacios abiertos, ¿verdad? En los cuales usted puede tener diferentes tipos de cerramientos y jugar con el espacio de una manera muy libre, ¿verdad? Lo que pasa es que van a tener un defecto. ¿Y cuál es? Que conforme esta estructuración se vuelve cada vez más alta, bajo la acción de fuerzas laterales, ya sea por viento o por el efecto que genera el sismo, una onda sísmica, las edificaciones tienden a ser muy flexibles y entonces van a tener grandes desplazamientos laterales que van a requerir que los elementos cada vez sean más robustos y empiezan a ser menos competitivos. Porque para poder controlar cuántos son las deflexiones laterales o las derivas laterales máximas que puede tener esta edificación, entonces cada vez los elementos tienen que ser más robustos, ¿verdad? Y si empiezan a ser cada vez más robustos, pues empiezan a no ser económicamente viables. Ok, los sistemas de muros, así como vimos las características de los muros, ¿verdad? Si vimos que en las columnas tenían una gran flexibilidad, ¿verdad? Porque tenían una gran deformación por flexión. Pues en el caso de los muros son menos flexibles en términos de flexión, ¿verdad? Flexibles, se forman más por efectos de cortante. Entonces son estructuras esencialmente más rígidas, con menos desplazamientos laterales. Cuando los muros son esencialmente chatos, ¿verdad? Usted puede tener un muro, ¿verdad? Si tengo, ¿verdad? Si analizo profe, estos son muros, sí, pero cuando usted lo ve en esta longitud, tiende a ser, parece ya ser casi que una viga en voladizo, ¿verdad? Porque empiezan a ser muy altos. Estamos hablando cuando tenemos edificios más chatos. Las estructuras a base de muros, como dije, son más rígidas y al tener esencialmente menos susceptibilidad a desplazamientos laterales grandes, son utilizados mucho en zonas sísmicas, ¿verdad? Un gran ejemplo con estructuras a base de muros ampliamente usados, pues Santiago de Chile tiene muchos de estos tipos de estructuraciones. Lo mismo pues en otras partes como Nueva Zelanda. Aquí me gusta mencionar estructuras que están dentro de estructuras, ¿verdad? En este caso, pues, los ductos de ascensores son una estructura dentro de la estructura y usualmente tienden a ser menospreciados o a ser desligados de las estructuras para evitar problemas indeseables de torsión en planta. Entonces, me gusta mencionarlos, ¿verdad? Y lo menciono porque hace un tiempo en el laboratorio hicimos una investigación, ¿verdad? Amplia sobre el comportamiento o para la predicción del comportamiento inelástico de este tipo de estructuras que la gente las ve como si fuera una subestructura, pero en realidad juega un papel muy importante en la estructuración de edificios. Entonces, para eso, pues, construimos un modelo en una escala, ¿verdad? Que, pues, esencialmente, pues, era bastante grande, ¿verdad? Pero para poder elaborar o calibrar este modelo de análisis finito, no lineal, ¿verdad? Pero lo menciono porque me parece algo importante cuando hablo de sistemas estructurales, pues, mencionar que dentro de un sistema estructural puede haber subsistemas, ¿verdad? Que necesitamos, pues, también desarrollar y entender. Ok. Y esto, pues, me lleva a hablar de sistemas mixtos, en los cuales, por ejemplo, ya, digamos, como un objetivo de diseño, se combinan dos tipos de estructuras en una misma.
Esta es la forma actual en la cual los edificios de gran altura son estructurados, ¿verdad? En los cuales pues combinamos la flexibilidad de los marcos con la rigidez de los muros en su interior. Entonces esto nos hace como si tuviéramos como una columna vertebral de un ducto en la parte central, y en las partes externas donde se ocupa mayor flexibilidad, pues tenemos marcos. Esta no es, ¿verdad? Esto me lleva hasta cierto nivel de pisos. Ya los superedificios empiezan a contemplar otras características para mitigar no los aspectos de resistencia, sino nuevamente las limitantes, que son las deflexiones o las derivas. O pues también las aceleraciones laterales por viento, ¿verdad? Imagínense que el viento es una carga permanente lateral que generan aceleraciones que son un tanto incómodas o molestas, ¿verdad? Para los ocupantes de las edificaciones, ¿verdad? Entonces, pues ya empieza a haber, digamos, lo que se llaman, digamos, vigas o grandes, digamos, vigas, diafragma, ¿verdad? Que son elementos que empiezan a abrazar, ¿verdad? Las edificaciones para generarles una mayor rigidez lateral, ¿no? Las estructuras mixtas están presentes en nuestra legislación, ¿ok? Y esto es parte del curso del próximo cuatrimestre, ¿verdad? El análisis estructural. Es importante que las estructuras mixtas, ¿sí? No solo son, ¿verdad? Si yo tengo un marco, ¿verdad? Y en medio tengo un muro, ¿verdad? Algo como esto, ¿verdad? Esto que está aquí esencialmente también es una estructura mixta. Cuando tengo un marco y el marco está arriostrado, porque eso se nos olvida muchísimo, ¿verdad? Si yo tengo esta estructura de marcos y tengo arriostrados algunos vanos, la estructura es mixta. Porque este vano que está aquí funciona como un marco, pero las riostras que tiene este otro vano le van a dar una limitante o le van a dar una limitante al desplazamiento lateral, ¿verdad? Si yo tengo un marco, yo le genero una carga, el marco hace esto. Correcto. Si yo le pongo una riostra, o sea, un elemento diagonal, vean que el desplazamiento que sufrió este punto de aquí a acá, ¿verdad? Básicamente, hay una deformación, o sea, si lo mido como, si veo la deformación del marco sin la riostra, lo puedo ver como el cambio que sufre la diagonal de ese marco. Por supuesto, si yo pongo un elemento, este desplazamiento lateral se va a ver restringido por la deformación axial de este elemento. Y eso va a hacer pues que esta deflexión sea mucho menor. Entonces le da una mayor rigidez lateral. Y por eso es que los sistemas de marcos con marcos arriostrados también se consideran sistemas mixtos. Ahora, ¿qué significa esto de que el 25, para que sea un dual, el marco debe resistir al menos un 25% de las cargas laterales? ¿Verdad? Si yo coloco una carga P, ¿verdad? Aquí, P. Sí, y tal vez, no sé, pongamos aquí otro marco. ¿Sí? Entonces, esto quiere decir, ¿verdad? Sea como sea que se distribuya esta fuerza a lo largo y alto de esta edificación,
los cortantes en la base tienen todos que ser, cuando sumo, todos deberían sumar P. Claro, ¿verdad? Si entra P, para que haya equilibrio de fuerzas horizontales, sea lo más sea complejo que esto, pues todas estas cortantes deben sumar P. Entonces, si el marco, que no está arrastrado, suma al menos 0.25P, ¿sí? Entonces el sistema sí se puede considerar como dual. Si la carga que toma los marcos, en este caso hablando de cortantes en la base, es menor al 0.25, entonces el sistema no tiene más un comportamiento con una estructura enteramente a base de muros o de sistemas que restringen el desplazamiento lateral. Bueno, tenemos otras estructuras anexas, no muy comunes, pero que a final de cuentas clasifican como estructuras aparte porque la distribución de fuerzas, ¿verdad? El análisis de sólido utilizado en ellos pues, es un poco diferente, ¿verdad? Son estructuras a base de superficies, ¿verdad? Entonces ahí tendríamos pues estas membranas, ¿verdad? Que antes pues eran muy comunes, ¿verdad? Creo que en los 70s era bastante comunes, ¿verdad? En algunos kioscos ver estas estructuras muy delgadas de tipo membrana, ¿verdad? Esto me recuerda como algunos, he visto algunas de estos videos cortos que uno ve en Facebook ahí, ¿verdad? Gente haciendo como algunas artesanías que representan ese tipo de estructuras, ¿verdad? Que toman un paño, lo sumergen en agua que tiene cemento o algún o yeso o algún aglutinante de ese tipo, ¿verdad? Que reacciona con el agua y entonces ponen el paño, ¿verdad? A hacer alguna cuestión con su gravedad y cuando seca le dan vuelta y hacen, no sé, una especie de una maceta o alguna de esas cosas. Lo he visto en varios videos. Y básicamente pues representan estructuras como este tipo, ¿verdad? En el cual pues si usted las va a ser diseñadas y esto es extremadamente muy delgado, o sea, tiene un espesor muy chico, pues en realidad hay que realmente analizar, ¿verdad? Cuál es la superficie de revolución que me permite tener esa distribución únicamente de esfuerzos de compresión. Bien, vamos a hablar brevemente un poco del proceso de diseño, aunque esto forma parte, digamos, de cursos posteriores. El resolver un problema de diseño es un proceso creativo, ¿verdad? Las soluciones no están dadas, ¿verdad? No hay un libro de soluciones para decir, mira, tengo que diseñar un edificio así, así, así. Ah, bueno, voy a la U, hay un ejemplo, el ejemplo número 35, el profesor hizo eso, lo copio y listo. No, ¿verdad? Las soluciones son siempre diferentes para, aunque la naturaleza del problema sea similar. ¿Cuál es la característica iterativa del diseño? Muy bien. La respuesta de estructuras complejas, ¿sí? La respuesta, ¿verdad? De cómo, ¿verdad? Si yo tengo esta estructura acá, se comporta bajo la distribución de estas cargas, ¿verdad? Su respuesta depende, ¿verdad? Y lo puedo ver en términos, ¿verdad? Si yo quiero calcular las rotaciones o las deflexiones, según el efecto que le generan las cargas, esos efectos son función del EI de los elementos, ¿verdad? Del material, que es el modo de elasticidad, y de la inercia, que está a través de su sección transversal. Y cuando tengo elementos en estructuras complejas, tengo elementos que tienen diferentes inercias, esencialmente hay diferentes EI a lo largo de la estructura. Las cargas se van a distribuir en estructuras complejas, lo que llamamos estructuras hiperestáticas, en función
de las diferencias relativas de rigidez. Entonces, para yo saber cómo se distribuyen las fuerzas, necesito saber cuál es el EI de los elementos. Pero para poder determinar cuál es la sección que requiero, necesito saber cuál es la fuerza interna de ese elemento. Entonces entro en un ciclo. El ciclo se rompe, ¿verdad? Entonces como que el análisis, o sea, la distribución de fuerzas, la requiero para diseñar los elementos. Pero para hacer el análisis, ocupo saber cuál es la sección del elemento. Entonces entro en este círculo, ¿verdad? Esto es un loop, cuando hay una referencia circular en Excel. Para romper este ciclo, ¿verdad? Lo que tengo que hacer es establecer o definir un método de prediseño. ¿Verdad? Entonces, prediseño puede ser desde métodos simplificados, ¿verdad? Aproximados o pues derivado de la experiencia. Y pues esto nos lleva, digamos, a un proceso, ¿verdad? El proceso, pues hay una necesidad que resolver, ¿verdad? Recordemos que estamos estudiando ingeniería civil, ¿verdad? Es para resolver problemas a la población civil. La estructuración es la parte más importante, ¿verdad? Es cuando yo identifico cuál es el flujo de cargas. Y de aquí es donde yo tengo que cerrar los ojos e imaginar cuál es esa configuración deformada que tomaría esa estructura para determinar cuál es el flujo más eficiente de cargas. Esto es lo que esencialmente aprendemos como un algoritmo en la universidad, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo aquí? Pues en este curso estamos aprendiendo a analizar los modelos, ¿verdad? Cómo resolver un marco, cómo calcular desplazamientos, rotaciones de un marco. Es parte de esta parte, este es el último curso de análisis, ¿verdad? Todo esto empezó desde el curso de Mecánica 1. Terminará el próximo cuatrimestre, ¿verdad? Cuando usted ya pues aprenda pues ya en específico a calcular cargas de sismo, cargas de viento. Y luego entrará a los cursos ya en licenciatura que son de diseño, ¿verdad? Cómo se dimensionan estructuras de concreto, cómo se dimensionan estructuras de acero, ¿verdad? Cómo determino yo las dimensiones que requiero obteniendo la información del análisis. ¿Okay? Bien, eso es cuanto tenemos por la presentación del día de hoy. ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta. Profe, yo tengo una consulta. Dígame. Ahora que usted habló de las herchas, Uh-huh. cuando uno va a construir una americana, ¿qué es lo que manda si ella sale, digamos, si americana hasta por la cuerda superior, ¿verdad? Que va a lo largo, la cuerda inferior, que va a lo largo, y las transversales. Pero los cruzados, ¿qué es lo que manda? Si él sale a tensión o a compresión. O sea, si el punto de inicio es a tensión o a compresión. Yo para saber esa dirección. ¿Esta dirección o esta dirección, dice usted? No, la primera, exacto. Esa, ¿cómo hago yo para saber si arranca así o viceversa? Si, por decir, en ascendente o en descendente. Ajá, ya lo entendí. Bueno. Esto. Sí, correcto. Ok. De esto va a depender, ¿verdad? Vamos a ver, si usted... Estoy haciendo dibujos X, ¿verdad? Si usted tiene cargas aquí, ¿verdad? Y usted estructura de esta manera, este elemento y este elemento son de fuerza cero.
Entonces, básicamente están ahí de adorno. ¿Ok? Si estructura de esta manera, ¿verdad? Y arranca de esta manera. Entonces, esencialmente, esto no pasa. Estos elementos ya empiezan a tomar cargas, ¿verdad? Entonces, la forma correcta sería esta que está aquí. Ahora, usted puede tener, digamos, si tiene una carga aquí, pues, muy alta, ¿verdad? Y se apoya ahí, ¿verdad? Que tal vez usualmente. Pero este elemento también sigue siendo de fuerza cero, este que está aquí. Entonces, no es como, yo no sé, no es como muy, o sea, no tiene como mucho chiste hacer esa distribución porque no va a ser eficiente en la distribución de fuerzas. No sé si con eso le respondo. Sí, muchas gracias, profe. Ahí ya me quedó más claro. Ahora sí. Bueno,